Qué agradable es poder estar aquí en este lugar para adorar a nuestro Dios. Y parte de la adoración es el aprendizaje. En esta mañana vamos a iniciar el tema, el culto a Dios según la Biblia. El culto a Dios según la Biblia. Y me gustaría que aprendiéramos este versículo de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Es el énfasis en esta mañana. La idea de hoy es describir qué es el culto a Dios. ¿Qué es el culto a Dios? Es una tarea bastante difícil en el sentido de que tendremos que tomar varios conceptos bíblicos y meterlos en un solo concepto que es el culto. Vamos a leer este versículo. Dice entonces Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Muy bien. Entonces, el culto a las divinidades siempre ha existido paralelo a las civilizaciones humanas. A partir del momento en que el diablo engañó al hombre y le hizo caer, el hombre quedó cautivo del diablo, dice la Biblia. Y por esa razón, el diablo ha engañado al hombre para que éste le dé el reconocimiento y honor que solo le pertenecen a Dios. ¿Sí recuerdan ustedes cuál fue la propuesta de Satanás para Eva? Seréis como Dios. La misma pretensión que llevó al diablo a sublevarse contra Dios, a orgullecerse, a levantarse para quitarle el lugar a Dios, se la vendió a la humanidad a través de nuestros primeros padres. Eva aceptó la propuesta y luego convenció a su marido que también la aceptara. A partir de ese momento, entonces, comienza el engaño a la raza humana. Los atributos divinos solo pueden atribuírseles a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por esa razón la Biblia declara contundentemente que solo hay una divinidad. Solo hay una divinidad. Lo que está fuera de esa divinidad entonces no es Dios. Son falsos dioses. Son falsos dioses. Y si hay un reconocimiento a esos falsos dioses como si fueran dioses, entonces se llama, según la Biblia, idolatría. Pues la Biblia dice entonces que ese es el problema de los seres humanos hoy. Otro engaño dentro del culto es los que hacen el culto, buscan lo que les gusta y luego dicen que lo hacen para Dios. Uno de los engaños que hoy ocurre es el siguiente. Si a mí me gusta la música rock, entonces yo digo, es que yo lo estoy cantando para Dios. Y no. Si a mí me gusta el reggaetón, oye, es que eso le gusta a Dios. Si a mí me gusta el vallenato, no sé por qué. Entonces, entonces si a mí me gusta, eso tiene que gustarle a Dios. Permítame decirle que una de las cosas que vamos a... Ya me metí en problema con Oscar, me estaba mirando feo porque hablé del vallenato. El culto no está a disposición del ser humano para que el ser humano determine lo que le gusta. Ahora vamos a describir, las palabras bíblicas nos dicen que el culto es algo que establece Dios. Y vamos a encontrar que el culto a Dios lo produce Dios y no el hombre. Por esa razón, como dice allí, si alguno ministre según el poder que Dios le da. Y el versículo 10 que encontramos allí, cada uno según el don que ha recibido. Y me llama mucho la atención que la palabra don entonces, carisma,
indica que Dios está presente en el creyente y se manifiesta en el creyente. Y una de las formas como Dios se manifiesta en el creyente es llevándolo a adorarle, a darle culto, a darle reconocimiento de Dios como Él es. Y por esa razón, entonces, el culto no puede ser otra cosa que lo que Dios establece, lo que Dios exige, lo que Dios determina y lo mismo produce en nosotros. Vamos a leer todos juntos estos dos versículos. Bueno, el versículo 11 que tenemos aquí. Dice así entonces, 1, 2, 3. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Solamente cuando Dios dirige al ser humano a entenderle quién es Él, qué hace Él, quién es el ser humano, y a asumir una actitud de veneración, de reconocimiento a Él, entonces se puede dar el culto a Dios. Hermanos, podemos dejar de plano algo establecido. No todos los que dicen que dan culto a Dios lo hacen. No todos los que dicen que están adorando a Dios lo hacen. El apóstol, el mismo Señor Jesucristo, dijo que llegará tiempo cuando algunos pensarán que matándolos o persiguiéndoles estarán rindiendo culto a Dios. ¿Estaban equivocados? Por supuesto. El mismo apóstol Pablo estaba equivocado cuando él quería destruir el camino, que no era otra cosa que a Jesucristo y a aquellos que le seguían, a la iglesia de Dios. ¿Estaba equivocado? Claro. ¿Pensaba Pablo que lo estaba haciendo bien? ¿Que lo estaba haciendo para Dios? Sí, pero estaba bien equivocado. Muy bien. El culto falso. No quiero hacer mucho énfasis del culto falso, pero quiero pasar algunas imágenes y hacer algunos pequeños comentarios. Dice este versículo de 1 de Corintios, porque sabéis esto, que ningún fornicario o avaro o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Me llama mucho la atención que parte de la idolatría que la Biblia describe tiene que ver con la adoración al cuerpo, la adoración al sexo. El sexo tiene un lugar importante en el ser humano, pero cuando el sexo toma el primer lugar del ser humano, entonces en lugar de ayudar al ser humano, lo esclaviza y lo destruye. El sexo es un instrumento de Dios dado a la pareja para beneficio de la misma. La adoración al sexo es entonces idolatría también. Dice Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios. Ese es el estado del ser humano sin Dios. Cambiaron la verdad de Dios. Eso quiere decir que cambiaron la Biblia, pusieron la Biblia a un lado, y segundo, le cambiaron el contenido de la Biblia para que la Biblia diga cosas que no dice, pero ellos dicen que dice. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Hay diversas formas de idolatría hoy, ¿verdad? ¿Cuántas personas no tienen ídolos humanos? ¿Cuál es tu ídolo? Es bueno admirar el talento que tiene un futbolista. Es bueno. Es malo ubicarlo en la posición de Dios. Sea quien sea. ¿Estamos? Uno de los grandes problemas que está pasando hoy es que se han erigido líderes llamados cristianos que manipulan a las personas y son seguidos por multitud. Personas celosas que son capaces hasta de herir o hacer daño a otros para defender a sus ídolos. Estamos hablando de gurúes religiosos,
Una de las frases que comúnmente dicen es: no toques al ungido de Jehová. Esa expresión tuvo su contexto, pero es muy importante esto. Si estamos conociendo esto, algunos hermanos que intentan mostrar la doctrina bíblica son atacados por aquellos que dicen: cuidado, no toques al ungido. Hay otra imagen allí en la parte izquierda mía, creo que ustedes también, ¿verdad? Es que hoy en día en la idolatría evangélica se dice que los creyentes, los cristianos deben tener casa, deben tener plata, deben tener comodidades, deben tener posiciones de poderío. Si no, entonces están mal. Esto es idolatría. Las posesiones se han convertido en el enfoque de muchos. Esto no está bien, hermanos. Esta no es la enseñanza bíblica. Esta es la enseñanza de la apostasía, de la idolatría, de un movimiento que lideraba una mujer en el Antiguo Testamento, que aparece también en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis. Este sería más como un movimiento jezabelista. Cuando hablo de Jezabel, ¿recuerdan esa mujer? Manipuladora, prostituta, era reina. Lo único que dejaron los perros fue los huesos para que se cumpliera la palabra de Dios. Y esta es una de las grandes doctrinas que hoy, Balaam es otro, ¿verdad? Pedro vuelve a decir que los balaamistas son aquellos que comercian con la fe. Lo hacen por dinero. ¿Recuerdan ustedes quién fue Balaam? Un profeta que fue manipulado por dinero por Balac, un rey que buscaba que Israel fuera maldecido en contra de lo que Dios había establecido. Hermanos míos, esta es la realidad moderna. Por favor, abra sus ojos, vaya a la Biblia, lea la Biblia. La Biblia describe este tipo de movimiento. Eso se llama idolatría, no importa en qué parte se ejecute. Así sea bajo un título de iglesia. Pero es idolatría cuando a un ser humano no se le puede tocar. Cuando lo que el ser humano dice es lo último. Permítame decirle que es ubicarlo en el lugar de Dios. Porque la única persona en el universo donde su palabra tiene el poder suficiente, que no va a ser cambiada, es la de Dios. Nosotros podemos equivocarnos. Amén. Por esa razón debemos ir a la palabra de Dios, que es inerrante. Por esa razón debemos predicar la palabra de Dios, porque ella misma es inerrante. Pero si predicamos conceptos, criterios humanos, esos son equivocados. Y eso identifica a la idolatría. Bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. Los altares evangélicos hoy. Quizás usted ha visto más esto que yo. Sigamos. Los músicos, ¿a dónde vamos? Usted se ha preguntado por qué algunos músicos prefieren hoy estar en lo que se llama el boom de la música cristiana. ¿Por qué algunos están cantando música cristiana? Le voy a decir por qué. Porque el mercado cristiano es el que más está moviendo, bueno, permítame ponerle comillas a ese cristiano. De la música cristiana, también hay que ponerle comillas porque la música no es cristiana. Cristianas son las personas que creen en Cristo y que siguen a Cristo. El mercado de la música llamada cristiana es el más poderoso económicamente y artísticamente hoy. Se adoran más a los músicos que se llaman cristianos. Venden más rápido su producto. Porque al lado de la venta de la música, está otro movimiento, y es el movimiento del pacto. ¿Y cuántas personas no quieren pactar en uno de estos ungidos que canta? Pero déjeme decirle una última cosa sobre este movimiento.
Quería pasarles un pequeño video. Ya lo hemos pasado con anterioridad en la iglesia, donde hay grupos de danza cristiano. Va a llegar un momento donde vamos a hablar de las danzas en la iglesia. Es un movimiento judío moderno que está promoviendo las danzas en la iglesia. Esto no es bíblico. Pero la Biblia dice que David danzó. Sí, pero la Biblia dice que mientras David danzó, en ese momento, cuando venía metiendo el arca a Jehová, había desobedecido a Dios, montando el arca sobre bueyes, sobre un carro alado por bueyes. Usa murió por culpa de la desobediencia de David, antecitos a que danzara. Y mientras danzó, la Biblia dice que la mujer le reclamó. No solamente Dios le aplicó disciplina, juicio a Mical porque despreció a David. Ella se pasó. ¿Pero por qué lo despreció? Porque David había dejado, mientras danzaba, los genitales al aire. Pues David no tenía el privilegio que tenemos hoy en día los varones de esta época. Usamos pantalones. Los judíos no usaban pantalones, usaban una especie de traje. Y no era muy común. Los boxers parece que no se vendían en esa época mucho. Sí, así andaban los hombres en esa época. Dios le mandó a hacer a los sacerdotes calzoncillos de lino fino, porque tenían que subir unas gradas como estas, y cuando subían el pie entonces veían sus genitales. Y parece que esa fue una de las cosas que le reclamó su esposa, solo que se le pasó la mano. Las personas no contextualizan esto. Estos movimientos están promocionando que se debe bailar en la iglesia. Pues déjeme decirle que esto hace parte de la cultura que viene de hace muchos años. Y los judíos practicaban la cultura. Pero es maravilloso que al estudiar la Biblia no encontramos que en el templo donde se le hacía culto a Dios se practicara este tipo de cosas. Cristianos híbridos. Sigamos. Circo, iglesia del show de la fe. Hoy risa santa, mañana milagros raros, el domingo la unción de oro y lluvia de aceite. Bueno, eso es una imagen que ustedes no le entienden, eso no se ve hoy, ¿cierto? Sigamos. Ahí tenemos. Vamos a leer estos versículos juntos. La palabra de Dios dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ese es lo que Dios dice. La adoración, dice el versículo 5, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué dice Dios? A ningún ser, a ninguna criatura se debe adorar. Solo la adoración debe ser a Dios. Solo a Dios se le debe dar culto. ¿Así es? Muy bien. Pero pensemos rápidamente qué es lo que significa en la Biblia el término culto. El culto es el reconocimiento de la persona y obras divinas desde una actitud de humildad, sumisión, veneración y adoración. Ese es el culto a Dios. El culto es reconocer quién es Dios, reconocer sus obras. Le doy gracias a Dios porque el jueves estábamos trabajando aquí con mi hermano Bernabé, estábamos arreglando esas lámparas y no sé qué pasó, yo estaba metido ahí arriba del cielo raso, cuando sobre la escalera que llegaba como
por allí, cuando yo sentí que ya no tenía escalera en mis pies. Pero no supe, pero cuando me di cuenta estaba pegado a unas varillas, a un hierro que hay ahí arriba. Y gracias al Señor que no me pasó nada. Creo que realmente fue Dios el que me sostuvo allí, porque de otra manera me hubiera caído. Algo hubiera pasado, ¿no? Entonces gracias al Señor porque Él hace cosas de esa naturaleza, por su gracia misericordiosas a nosotros. Sigamos. Entonces el culto a Dios, primero, tiene que tener a Dios como el objeto del culto. Tiene que tener a Dios como la persona que recibe el culto, la adoración, el servicio, el reconocimiento. Segundo, nosotros fuimos diseñados para darle culto a Dios. Las criaturas fuimos diseñadas para darle culto a Dios. Pero es importante que nosotros asumamos la actitud adecuada para darle culto a Dios. Si no tenemos una actitud adecuada, no le vamos a dar culto a Dios. Si yo como ser humano me orgullezco, entonces voy a buscar que otras personas me den culto o me reconozcan ciertas cosas. ¿Saben ustedes que nosotros desde niños tenemos ese problema? Desde niño queremos que las personas nos aplaudan por todo. Y hay algunos papás que alimentan el orgullo de los niños, de las niñas. La niña más linda, enorme mentira, porque no existe eso. El más, y eso es darle culto al orgullo humano. Y así crecemos. ¿Y sabe qué pasa cuando nosotros no nos dan culto? Nos resentimos. Por esa razón es importante que entendamos la actitud que debemos asumir para darle el culto a Dios. 3. ¿Qué ordena Dios que debemos hacer para Él? Eso es el culto a Dios, hacer lo que Dios determina, no ponernos a inventar algo nuevo. No, mire que a mí se me ocurrió que ahora hay que hacer esto. Eso no es culto a Dios, si Dios no ha dicho qué es lo que se debe hacer. Hay elementos establecidos por Dios. ¿Por qué cantamos? ¿Se ha preguntado usted por qué cantamos? ¿Se ha preguntado por qué oramos mientras estamos en el culto? ¿Se ha preguntado por qué recogemos ofrendas? El próximo mes hablaremos de las ofrendas. ¿Se ha preguntado por qué leemos la Biblia en el culto? ¿Quién dijo que hiciéramos eso? ¿Se ha preguntado por qué hay algunas personas pendientes de otras, de que se sienten, de que todo esté bien? Bueno, eso hace parte del culto. El Señor Jesús dijo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4, 23, 24. Entonces aquí encontramos que para que haya el culto, lo que tiene que hacer, o lo que debe pasar es lo siguiente: Dios mismo busca las personas que le den el culto. Eso significa que usted y yo estamos aquí porque Dios nos buscó. Nosotros los seres humanos no buscamos a Dios, dice la Biblia de plano. Es Dios el que busca al ser humano y le trae para que le dé culto a Él. Dios le hace su templo. Dios le convence que crea. Cuando cree, Dios viene a morar en su corazón, en su vida. Eso significa que le hace el lugar desde donde Dios mismo ejecuta el culto a Él. 3. Dios mismo ejecuta el culto. 4. Dios mismo se glorifica en el creyente, haciendo lo que es agradable. 5. Dios enfoca el culto en Él, no en nosotros. Porque si no se enfocara en Dios, entonces no sería culto. ¿Sería qué? Idolatría. Hermanos, si en esta mañana, en el culto, entonces adoráramos al que toca, al que canta, al que predica, al que... cualquier cosa, ya no sería culto, se llamaría idolatría. Porque estaríamos cambiando el objeto genuino, original del culto, que es Dios.
Y si hay un culto, hay un cambio en el culto, entonces ya no es el culto establecido por Dios, entonces ya es idolatría. Por esa razón en la Biblia encontramos diferentes términos para hablar del culto. Por ejemplo, liturgia es una palabra que aparece para hablarnos del culto público. Qué maravilloso es que todas las personas pasan y se dan cuenta que aquí hay un grupo de personas que adoran a Dios, que le dan culto a Dios. Ese es el culto público. Hay otro, es culto para darle veneración y honor a Dios. Esa es latría. Ahora, me llama la atención que cuando no es Dios el que recibe ese culto, ¿sabe cómo se llama? Ya no se llama latría, se llama idolatría. Y la diferencia está en que ya no es Dios el que recibe el culto, sino un ídolo. Uno que pretende ser Dios, pero no lo es. Temor es otra palabra bíblica para hablarnos de un culto de reverencia. ¿Qué es temor? Hombre, mirar a Dios con respeto, con reverencia. Actuar siempre tomando como marco de referencia a Dios. ¿Ofende a Dios lo que hago? ¿Le desagrada a Dios lo que hago? ¿Lo que estoy haciendo? Entonces me aparto de ello. Piedad es otra palabra. La Biblia habla de piedad y habla de impiedad, ¿verdad? Los impíos no le dan culto a Dios, le dan culto al diablo y se dan culto a sí mismo. Pero los piadosos son piadosos porque precisamente adoran a Dios. El término culto de adoración. Las ofrendas. ¿Por qué ofrendamos? La Biblia dice que ofrendamos por agradecimiento a Dios, por gratitud a Dios. Hoy se habla mucho de ofrendas y de diferentes clases de términos con relación a ellas, equivocados, sacados de otra parte fuera de la Biblia. La Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón. El término ofrenda indica un servicio a Dios para suplir necesidades. La oración es otro elemento del culto y aparece también como una de las palabras de este. Ministrar, el término ministrar es un culto de servicio donde Dios usa la vida de nosotros para satisfacer las necesidades de otros, y eso es darle culto a Dios. Alabanza, ¿por qué razón tenemos instrumentos musicales aquí? Porque la Biblia habla de salmos, himnos y cánticos espirituales. Esos instrumentos deben acompañar poesías de exaltación de la persona y de la obra de Dios. Nada más. Claro, eso no significa que de pronto el esposo venga y quiera cantar, bueno, una canción para mi esposa, pero fuera del culto a Dios. Porque ya ese es otro propósito. ¿Me explico? Pero en el culto a Dios, el exaltado, el reconocido, debe ser Dios. Si alguien ocupa ese lugar a Dios, está en peligro de que Dios le dé juicio. Dios no permite que nadie le quite su lugar y nadie podrá hacerlo. Si el diablo no ha podido, no ha podido. Cuando el diablo, Dios le permitió tener el privilegio de tentar al Hijo Santo de Él, a Jesús. El último mandato que el Señor Jesús le dice a Satanás es: vete, Satanás. El término griego significa: sométete debajo de mi autoridad, de mis pies, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Parece que a Satanás se le estaba subiendo más los humos de lo normal, ¿no? Porque había tenido el privilegio de tentar a Cristo. Y Cristo le recordó que Él era una criatura y como criatura tenía que estar bajo su autoridad. ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros entonces frente al culto? Vamos a leer este versículo otra vez. ¿Listos? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo,
a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así es. Por esa razón, entonces, nosotros debemos tener actitud. ¿Cuál debe ser la actitud? La actitud es la posición del corazón frente a algo. Eso lo decide usted dentro de su corazón. ¿Qué posición asumir frente a Dios? ¿Qué posición asumir frente a Dios? De allí se determinará si usted le estará dando culto a Dios o no. La primera actitud es la actitud de esclavo. De esclavo. Ahora más tarde vamos a explicarlo. Si usted no asume una actitud de esclavo, usted no puede adorar a Dios. Usted no puede darle culto a Dios. Segunda actitud, una actitud de representante de Dios. Hace unos meses atrás nos estremecíamos porque encontraron a un senador, creo que fue, en Barranquilla, un tal Merlano, embriagado, ¿cierto? Infringiendo una ley. No se puede conducir embriagado en Colombia. Qué digno representante del Estado colombiano, ¿no? Infringiendo la ley. Pues parte de la actitud que usted debe tener es que donde usted se meta, usted es un representante de Dios. Si usted un día creyó en Cristo Jesús, donde usted se meta, usted está representando a Dios. Cuentan la historia de un pastor que un día como que la saliva se le convirtió en cerveza, no sé, quiso disfrutar de 2 cervezas. Y dijo, no, pero yo aquí en el barrio no puedo tomar cerveza o ir a comprarlas. ¿Qué van a decir la gente? Y se fue para uno de los barrios más lejos, por allá donde nadie lo conociera. Y se tomó las 2 cervecitas. Cuando fue a pagar, le dice el tendero, le dice el pastor al tendero, ¿cuánto le debo? Le dice, no me debe nada, pastor. Somos representantes de Dios en cualquier parte donde nos metamos. Esto no es para pastor, eso también es para todos los hijos de Dios. ¿Está bien? Para todos los creyentes. Donde nos metamos, no sé qué tiene usted, no sé qué tengo yo, pero la gente sabe que somos creyentes. Porque el Señor prometió, me seréis testigos, y esa promesa la cumple. 3, de siervo que sirve a otros. Somos siervos, debemos asumir una actitud de siervos. 4, una actitud de obrero de lo sagrado. Una de las palabras para culto es que nosotros administramos las cosas sagradas de Dios. Todas las cosas que están en este lugar están consagradas. Aún esos aires. Todo este lugar está consagrado. Y todo lo que se hace aquí debe ser sagrado. Sagrado quiere decir aquello que se dedica a Dios y que se hace para Dios. 5, adorador reverente. Esa es una actitud, la reverencia, respeto reverente a Dios. 6, funcionario público, parecida al 2. 7, debe haber sumisión. Y si hay sumisión, también hay coordinación. 8, debo reconocer que Dios me ha pagado para que le trabaje a Él. Y eso es para todos los creyentes, ¿no? Por esa razón, parte de la palabra de culto, la palabra latría significa alguien que le pagan para que adore, para que le dé culto a Dios. Culto pagado. ¿Cuántas personas en esta mañana no estarán pensando que tienen que ir a trabajar mañana? Algunos les dará pereza. Ay, pero lunes, ¿hay opción para no ir a trabajar mañana? Los que trabajan, ¿hay opción para no ir a trabajar mañana? Los que tienen que cumplir horario, ¿hay opción? No. A usted le pagan para eso y tiene que cumplirlo. Por esa razón, un resumen es que la actitud del culto o del que da culto debe ser una actitud de humildad. Asume una actitud de humildad. Mira hacia arriba, no mira hacia abajo. Cuando uno mira hacia abajo es porque cree que está arriba, ¿verdad? Pero
Pero cuando uno está abajo, mira hacia arriba. Dijo Neil Armstrong, el hombre solo es grande cuando está de rodillas. Pues él solo lo que estaba haciendo era describiendo lo que se llama en la Biblia humildad. Reconocimiento de quién es Dios y de sus actos divinos. Debe haber una actitud de adoración, de reverencia, una actitud hacia la obediencia en cuanto al culto a Dios. Una actitud de participación de los oficios del culto. Les comento, todos los creyentes, todos los que estamos aquí en esta mañana le estamos dando culto a Dios. El solo hecho de estar oyendo lo que Él dice en su palabra, de prestarle atención a eso, eso es darle culto a Dios. Y cada cosa que se hace aquí es darle culto a Dios. Sigamos. Hablamos entonces que el culto de un esclavo, sí, esa es una de las actitudes, ¿cierto? El culto de un esclavo. Hay que asumir una actitud de esclavo. Déjenme recordarle qué pasaba en la época cuando se escribió la Biblia. Los reyes que lograban tener un ejército grande y poderoso, iban y atacaban a otro reino y le quitaban las mujeres, los esclavos, o hacían esclavos a todas las personas que pertenecían a ese reino anterior, que destruían, y le quitaban las cosas de valor y las traían para su reino para hacerse más fuerte. De tal manera que quien más esclavos tenía era más fuerte. Todavía la historia de Colombia se tiñe de esa realidad. ¿Recuerdan? Los esclavos traídos, ¿de dónde fue? De África. Tratados como animales y puestos a ejecutar trabajos muy pesados. Pues el concepto es que Dios nos libertó de la esclavitud del pecado, nos libertó de la esclavitud del diablo y ahora nos trajo a Él para que le sirvamos. Nos libertó de allá y nos trajo a su reino para que ahora le sirvamos de manera libre, agradecida, de manera genuina. Ahí están los versículos. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mas, por esa razón, vamos a leer el versículo 6, ¿todos juntos? Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya no tenemos que cumplir la ley porque Cristo la cumplió, la ley de Moisés. Ahora cumplimos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y la cumplimos porque Dios la hace cumplir en nosotros. Y eso hace parte del culto a Dios. Otra ilustración, hay otra palabra bíblica, y es trabajar bajo subordinación de Cristo, de liderazgo, y eso nos va a traer el siguiente elemento, coordinación. Miren ustedes todo este poco de esclavos allí. Al frente de ellos, es el que está mirando y todos los demás, había uno que dirigía el momento en que ellos tenían que alar fuertemente el remo. Ellos eran los motores de las barcazas de guerras que destruían ejércitos, que conquistaban reinos. Y la eficiencia de esa barcaza estaba en ellos, que ellos pudiesen trabajar en armonía, en sumisión. Cuando nosotros reconocemos que Dios es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Dios, y que Él puede ponernos a hacer los diferentes oficios que Él quiere, podemos trabajar también en coordinación con los demás. Saben, hermanos, que el orgullo humano nunca estará satisfecho. Hay una gran verdad que Dios nos enseña. La iglesia de Jesucristo está sometida a Cristo, dice Efesios. Él la dirige de manera perfecta,
armónica, permanente. Él usa seres humanos imperfectos, que nunca debemos verlos como si fueran Dios, sino como instrumentos de éste. Por esa razón, debemos coordinar el trabajo. Decía hace un rato que le daba gracias al Señor por todo el equipo de personas que en la iglesia trabajan. Un equipo grande de hermanos que se mueven. Esos son siervos de Dios. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque Dios los mueve. Eso es culto a Dios. Oyen voces por allá, ¿verdad? Oyen murmullos. Son hermanos que están cumpliendo su oficio de servir a Dios, enseñando a nuestros hijos, para que hoy pudiéramos estar aquí con esto limpio. Hay hermanos que están trabajando en diferentes funciones, para que esto funcione de diferente manera. Hay hermanos que están ejerciendo su oficio de darle culto a Dios. Eso es la coordinación. Y esa coordinación viene cuando reconocemos que Dios es el que dirige nuestras vidas. Él es el que nos va guiando en todo sentido. Leemos: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Primera de Corintios 4:1. Entonces, servidores es aquella persona que se somete al Señor y que trabaja en coordinación con el liderazgo de la iglesia. Muy bien, sigamos. Hay otra forma de culto. Hay oficios. Así como en el Antiguo Testamento había oficios que se realizaban. Habían algunos levitas encargados de mantener las lámparas, de echarle aceite a las lámparas, de abrir y cerrar las puertas. Habían solamente 4,000 levitas encargados de la música y el canto. Era algo impresionante la adoración cúltica y continua. Ellos iban relevándose. Habían sacerdotes que tenían que presentar la ofrenda. Había un sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo una vez al año. Y todo ese trabajo estaba ordenado. Hoy en día, la iglesia es el templo de Dios. Pero la iglesia se reúne en un lugar. Y Dios también tiene personas realizando las funciones diversas que hay en el culto a Dios. Así que este término significa trabajar en los oficios de lo sagrado, de las cosas que se desarrollan en el culto a Dios. Leemos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:5. Luis. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Les pregunto, solamente en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios a Dios, ¿cierto? No, porque este versículo dice que nosotros hemos sido hechos templo vivos, santos, somos piedras vivas para hacer sacrificios. Hoy ya no hay que hacer sacrificios de animales. Ya no hay que hacer sacrificio por el pecado, porque ya Jesús con una sola ofrenda quitó nuestro pecado. Pero ¿cuáles sacrificios tenemos que hacer hoy? Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese sacrificio hay que hacerlo todos los días, donde estemos. Segundo sacrificio, dice que Hebreos capítulo 13, versículo 15. Vamos a pedir que busquemos allí Hebreos capítulo 13, versículo 15. Dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labio que confiesen su nombre. Otro sacrificio,
sacrificio de alabanza a Dios. Entonces a eso es lo que se refiere estos versículos. Ok. Hay otro tipo de culto, otra forma de culto que debemos asumir la actitud de ministro de Dios. El término ministrar, a algunos nos parece, bueno, algo tan grande. Ministro, claro, mire, el ministro del interior, el ministro de... En la Biblia el término ministro significa uno que sirve. Miren ustedes la ilustración allí. Uno que sí es grande, porque la grandeza verdadera reside en el servicio de Dios. ¿Cómo es eso? Hombre, que él puede servir a otros de diferentes maneras. Permítame recordarles las diferentes maneras como podemos servir a otros. Una de las maneras de servir a otro es llevándole la palabra de Dios, enseñándole la palabra de Dios. Otra manera de servir a otro es orando por ellos. Otra manera de servir a otros es sirviendo. Cuando la iglesia se reúne a comer, a paseos. Entonces, ¿ustedes se han dado cuenta que hay hermanos que les gusta eso? Bueno, realmente no es porque les gusta. Ahora entiendo en la Biblia que no son ellos quien producen ese servicio, es Dios. ¿Se dieron cuenta en el paseo de hace unos días? Habían algunos allá. A mí me llamó la atención que desde las 3 y pico de la mañana, Dios había movilizado un grupo de personas para que cuando llegaran los hermanos, encontraran todo listo para que pudiéramos comer en el tiempo indicado. ¿Quién hace eso? Hermanos aquí, listos para organizar la gente, subirla a los buses y organizar todo el trabajo. Eso es servir. Eso es culto a Dios. Eso es culto a Dios. Permítame decirle algo, mi hermano. Si Dios le pone en su corazón servir, hágalo. Es un privilegio. Y recuerde que es Dios el que lo está moviendo a ejecutar algo. Póngase en coordinación con las personas que están trabajando, con el liderazgo de la iglesia, y seguro que el beneficiado va a ser usted, porque dice la palabra que el trabajo en el Señor no es en vano. El Señor es el que paga. Dice, pero hágase decentemente y con orden. Vamos a pasar esto. Otro, el culto de un instrumento de Dios. O sea, Dios usa a las personas como sus instrumentos para servir a otro. Dice en 1 Corintios 12:5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El concepto es este: el Señor es el que realmente ejecuta el servicio a Él por medio de satisfacer las necesidades de otros. El culto a Dios es la realización de ministerios a favor del cuerpo de Cristo. Iglesia como un sacrificio. El apóstol Pablo dice que aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, en Filipenses 2:17, es que el que sirve a Dios es como el animalito que era ofrecido en aquella época para que Dios no tuviera que matar al que había pecado. El animalito llevaba la culpa de aquel que debía morir y de esa manera libraba al otro de la muerte. Muy bien, sigamos. Otra manera es el servicio a Dios. Otra actitud, ministrando estos al Señor y ayunando, digo, el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Cuál era la obra? Ir a predicar el Evangelio por las diferentes zonas del mundo conocido en ese entonces. Culto de adoración y reconocimiento a Dios. Un consejo, mi hermano.
siempre reconozca que su vida depende de Dios. Sacrificio de alabanza, fruto de labio que confiesa en su nombre, es siempre reconocer que la vida suya no depende de usted. Que si a usted le llegó plata, no fue porque usted trabajó, fue porque Dios se la dio. Que si usted tiene la vida, fue porque Dios se la dio. Que si usted sanó de una enfermedad, no fue porque usted le puso fe, no fue por el médico. Saben, me pasó algo, 2 cosas este año. Tuve la oportunidad de hablar con 2 médicos, el que me operó, y le dije: médico, estoy asombrado de la manera como Dios lo usó usted para la cirugía. ¿Y saben ustedes que este hombre se quedó impactado? Y bajó la cabeza y me dijo: sí, ¿verdad? Dios nos usa como instrumento. Pero pareciera que eso no fuera su pensamiento. Y me dijo: nosotros dependemos mucho de nuestro conocimiento científico. Pero es verdad. Y otro médico que estaba acostado, enfermo, y le leí el Salmo 103 y le dije: Dios es el que sana todas las dolencias. Usa los médicos, usa las medicinas. Y después de leerle ese salmo, me vine pensando: ¿por qué fue ese salmo? ¿Por qué no escogí otra parte? Esto debe darle duro al orgullo de un médico. Pero saben ustedes que muchos médicos hoy reconocen que son instrumentos de Dios. Que no es el conocimiento de ellos, que no es la medicina la que cambia a las personas, es Dios el que sana todas las dolencias. Eso es darle gloria a Dios, eso es darle reconocimiento a Dios, eso es darle culto a Dios. Muy bien. Y hay otro más, el culto musical. Sabroso, ¿no? Cantarle a Dios con el corazón, cantarle con nuestra garganta. Me llama mucho la atención que una de las palabras que aparece en el Salmo, creo que es 98, que dice: levantad la voz y aplaudid. Realmente el término aplaudir es que la parte aquí de la garganta se abra, se lastime, para producir un sonido fuerte a Dios, cantándole. No es darle palmas, sino decirle a Dios, expresar. ¿Saben ustedes, hermanos, que la Biblia no nos exige, Dios no nos exige que seamos Luciano Pavarotti o aquí el Divo cantando? No, que le cantemos a Él con nuestro corazón, pero también con nuestras voces, con nuestra garganta, con convicción. En el canto a Dios o en el culto musical a Dios debe estar conectada la razón, porque Dios nos hizo con raciocinio, que lo que cantamos es real, pero también debe estar conectado el corazón. Lo cantamos porque queremos adorar a Dios, y debe estar el cuerpo allí, pegado en esos elementos. Muy bien, la alabanza de adoración a Dios. Vamos a concluir esta mañana. En primer lugar, fuimos hechos para servir y a adorar al Señor, honrando y obedeciendo. El culto a Dios es el reconocimiento de su persona, de sus obras, en una actitud ¿de qué? Sumisión, veneración y adoración. Hermanos, no entendemos todo lo que Dios hace, pero nos toca entender que la Biblia dice que Él ejecuta todas las cosas de acuerdo a su designio, de acuerdo a su voluntad. Y no nos hace bien rebelarnos contra Él, oponernos a Él. El culto a Dios es obra divina. ¿Quién lo ejecuta? Dios mismo. Él escoge a los que le van a dar el culto, a los adoradores. Entonces hace su habitación en ellos.
les hace su templo, su casa, y desde allí Él dirige la adoración. Más tarde en este mes vamos a tener la oportunidad de seguir aprendiendo de este tema maravilloso, maravilloso, porque es Dios el que ejecuta la adoración. Vamos a encontrar que parte del culto es que usted y yo estudiemos la palabra para que cuando lleguemos aquí podamos cantarle a Él, porque la palabra nos da la pauta, porque la palabra nos dice qué cantarle a Dios, qué decirle a Dios, cómo decirle a Dios. El culto, en el culto a Dios, Él es glorificado. Recuerde, en el culto a Dios no hay espacio para el hombre. No hay espacio para el orgullo del hombre, porque ofende a Dios. ¿Me explico? Estábamos hablando aquí el viernes con los pastores del culto, de este tema. Y decíamos que hay muchas cosas que debemos cambiar en nuestro culto, porque a veces exaltamos no a Dios, sino al ser humano. Y cuando exaltamos al ser humano, no estamos dándole culto a Dios, estamos dándole culto al ser humano. Y se llamaría entonces idolatría. Muy bien. En el culto a Dios no hay espacios para el ego humano ni satánico. El culto a Dios nos lleva a la obediencia y adoración genuina. Gracias al Señor por eso, ¿verdad? Gracias al Señor por eso. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias por lo que Él nos ha enseñado esta mañana. Dios bendito, eterno Rey, te glorificamos porque tu palabra nos dice que somos criaturas tuyas. Nos creaste a tu imagen y semejanza. Nos creaste para tu gloria, para tu alabanza. No entendemos, Señor, cómo es que permitiste el pecado, pero tu palabra dice que precisamente es para que tu gracia sea alabada, sea reconocida, para que te ensalcemos a ti sobre todas las cosas, para que reconozcamos que solo por tu misericordia hoy somos y estamos. Señor, gracias por tu iglesia. Te suplico que nos enseñes a vivir una vida cúltica a ti. Que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos pensando en ti. Que entendamos que donde vayamos somos funcionarios tuyos, Señor. Y que hay lugares que no nos competen ir. Oh Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Y gracias por tu amor perfecto. Señor, perdónanos porque muchas veces no hemos tomado en cuenta que somos adoradores tuyos, continuos, que estamos diseñados para darte culto. Y a veces hemos participado en cosas que son culto al diablo, culto al mundo. Ayúdanos, Señor, convéncenos y permítenos apartarnos de aquellas cosas que te ofenden a ti, que no te dan culto, que no te glorifican, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Quiero concluir con unos consejos. Usted es un objeto o un instrumento cultico. Uno de los pecados que la iglesia de Corintio cometió fue participar del culto que se hacen a los demonios. Hermanos, el mundo está diseñado para adorar al diablo. Un consejo, no se meta donde adoran al diablo porque va a salir mal librado. Las fiestas del mundo son adoración satánica. Analícela. Que Dios le dé la gracia de analizarlas. A veces vemos creyentes que participan de ciertas cosas, ceremonias, fiestas, que no son tal cosa, son idolatrías. Y el Dios suyo se va a poner